Una de las palabras que estamos usando con mucha frecuencia durante nuestras charlas es la palabra vida para referirnos a la vida cristiana. Y cuando hablamos de vida estamos hablando de un proceso, es decir, una secuencia de etapas consecutivas, complementarias y que tienen un fin. De manera que no debería de haber confusión acerca de lo que entendemos o llamamos vida cristiana. Pero quizás ayuda mucho si decimos que esta vida, la vida que disfrutamos los que nos hemos hecho cristianos, porque uno se hace cristiano cuando comienza una relación con Dios a través de Jesucristo, es si conocemos el prototipo de esta vida. Y la Biblia nos dice que hay un prototipo. Un prototipo es el modelo, el primer modelo de una serie, prototipo de un automóvil, prototipo de un artefacto que se está creando, es decir, hay un modelo que sirve de referencia para todo lo que luego se van a fabricar en serie. Pues hay un prototipo de la vida cristiana. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, 29, que nosotros los cristianos hemos sido hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿En qué consiste la vida cristiana? En vivirla, porque esa vida la recibimos de Cristo, para que cada vez seamos más semejantes a Él. No más, no menos. En esta oportunidad queremos unir algunas de las afirmaciones que hemos ido compartiendo a lo largo de estas charlas. Quiero resumirlas para establecer bien más o menos un perfil claro y, si Dios nos permite tiempo y oportunidad, ir especificando, detallando, poniendo el énfasis correcto en los bordes para que sepamos con toda precisión si estamos viviendo exactamente la vida cristiana. Primeramente, esta vida no es una vida biológica. La vida biológica la hemos heredado de nuestros padres naturales. Pero básicamente la vida cristiana es una vida espiritual. En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y escuchen bien esto: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. De manera que la esencia de la vida cristiana es que viene de lo alto. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, la última de sus cartas posiblemente, él ya estaba encarcelado por segunda vez en Roma y él sabía que ya su fin se acercaba. Digo esto porque es en cartas como esta donde la persona que escribe sintetiza, condensa, precisa, con detalles y con precisión lo que quiere transmitir. Y en las palabras de introducción de esta carta, en el versículo 7 del capítulo 1, me estoy refiriendo a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice el apóstol, escuche bien, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Aquí están los principales puntos que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. En este mismo capítulo 1 de segunda carta a Timoteo, en el versículo 14 dice que guardemos bien el depósito, ¿no?, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. De manera que no cabe absolutamente duda alguna en cuanto a que el ser cristiano consiste en que hemos recibido la vida de Cristo dada por el Espíritu Santo. Por consiguiente, el espíritu que tenemos es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esta vida se identifica por dos elementos o dos virtudes divinas. Si usamos la palabra del apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3, donde se nos dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina, Dios viviendo en nosotros. Algunas características, dos especialmente, que son las principales, son las que van definiendo lo que ahora en esta carne, en este cuerpo, en este ser terrenal, vivimos una dimensión sobrenatural que es la que nos da el Espíritu Santo. Tiene dos elementos, y yo quiero usar una ilustración que leí de un viejo maestro de predicadores, predicador también él, que usa la ilustración de la composición del agua para referirse a dos elementos fundamentales en el que quiere ser un predicador claro. No voy a referirme ahora a lo que él dijo, sino a la ilustración que él usa, que el agua está compuesta de oxígeno y de hidrógeno, o de hidrógeno y oxígeno, para crear esto que antes se consideraba un elemento, que es el agua. Hay dos virtudes que constituyen la esencia de la vida cristiana. Primero, amor. Y segundo, poder. Ya leímos en 2 de Timoteo 1, versículo 7, que Dios nos ha dado espíritu de poder y de amor. Y dominio propio, que viene a ser un resultado general de la unión de esos dos elementos, amor y poder. Dice la palabra, primera de Juan 4, 7 y la segunda parte del versículo 8. Primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y aquí viene lo maravilloso. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y termina el versículo 8, porque Dios es amor. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces es natural que el amor de Dios esté en nosotros. De hecho, en Romanos capítulo 5, la palabra afirma que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo.
De manera que el amor es parte constituyente ahora de esa vida espiritual que es la vida cristiana. El segundo elemento que constituye la esencia de la vida cristiana es el poder. Usted va a leer expresiones como la que aparece en Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21, con frecuencia dicho de una u otra manera. Dice en Efesios 3, Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21, que Dios hace lo que nosotros pedimos, más de lo que pedimos y más de lo que entendemos, según el poder de Dios que actúa en nosotros. Y se nos exhorta frecuentemente, como en Colosenses 1:11, cuando Pablo está dando gracias a Dios por el testimonio de la iglesia en Colosas, y se acuerda en su clamor, en su oración delante de Dios, y pide para que los cristianos de Colosas sean fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia y longanimidad es también la parte que hermosea esta vida espiritual, esta vida de amor y de poder. La longanimidad es esa belleza, esa bondad, ese aroma, ese colorido de bondad que caracteriza la vida y el accionar del cristiano. De manera entonces que la vida cristiana es espiritual. La vida cristiana está conformada por esos dos elementos que vienen con la naturaleza divina a nosotros, el amor y el poder. El amor es lo que motiva, el amor es lo que impulsa, el amor es esa fuerza poderosa, dominante en el corazón del cristiano y de la cristiana, que le lleva a hacer cosas que humanamente a veces parecen imposibles. Perdonar de tal manera que pensamos que no es natural tal tipo de perdón. Esfuerzo, sacrificio, abandonar muchas veces situaciones de placer o de privilegio, comodidades. Jóvenes que dejan la universidad, dejan el trabajo, dejan las posibilidades de una vida próspera para ir a servir a Dios, por ejemplo, allá en el África. De hecho, yo tengo una de mis nietas que ha estado algún tiempo atrás en Uganda, estuvo hace un par de años en Nepal, y ella es una chica de apenas 20 años, pero es lo que hace el amor de Dios en nosotros, que nos lleva a desprendernos aún de lo que se considera más valioso o más atractivo. Y el poder, porque para hacer aquello, de ir a donde nadie quiere, de hacer las tareas más despreciables a veces en bien de otro, requiere poder. No se hace en la capacidad humana, no es la bondad humana, no es el buen ser humano. Eso se hace impulsado por el amor y respaldado por el amor. Porque Dios pone en nosotros el querer, su amor, y pone también la facultad de hacer lo que ese amor nos impulsa a hacer, su poder. Amor y poder son las tres cuestiones o los dos asuntos importantes que definen la vida cristiana. Ahora, esta vida es dinámica, es movimiento, es acción. La vida cristiana no es asistir a conocer, estudiar doctrina y algunas cosas semejantes. La vida cristiana es intensamente activa, es dinámica. De hecho, yo pienso que es la vida más dinámica que se puede concebir. Es una fuerza que siempre está buscando formas, como el agua, precisamente la ilustración que usamos del agua, siempre está buscando por dónde discurrir y se abre camino. El agua puede horadar la roca. Se dice que una gota horada la roca con su persistencia.
El agua de la vida, que es la vida cristiana, va abriendo surcos, va abriéndose camino a través de 3 acciones. Estoy hablando ahora de esta vida dinámica, 3 acciones. La primera, esta vida se expresa amando. En primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, otra vez Pablo está dando testimonio de cómo esa iglesia en Tesalónica ahora es una iglesia que está en su curso normal. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El trabajo de vuestro amor. El amor genera obras. El amor nos lleva a trabajar, a hacer cosas. El amor no solamente es lírico, retórico. El amor es acción. Esa fuerza de Dios en nosotros nos lleva a actuar, a hacer cosas, a hacer trabajos en beneficio para el bienestar de nuestro prójimo. Amor o amando, sirviendo. El cristiano por definición es un servidor. De hecho, los apóstoles y los primeros cristianos se autocalificaban, se llamaban a sí mismos siervos, siervos de Dios. Y Jesús mismo dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, no ha venido para ser servido, sino para servir. Y en Lucas, que es el tercer libro del Nuevo Testamento, el Señor dice, ustedes saben cómo son las cosas en la sociedad, en el mundo, dijo él. Pero entre vosotros no será así. Mas entre vosotros no será así, dice, sino que aquel que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. La tercera vía de acción, ya hemos mencionado, amando, sirviendo, y la tercera vía a través de la cual esta vida espiritual, la vida cristiana se manifiesta, es la dádiva o el dar. Si algo identifica al cristiano es esa vocación, esa disposición nata de compartir, de dar, y no dar lo que le sobra o lo que no le gusta. A veces el cristiano se ve compelido por el amor de Dios a dar aún lo que él aprecia, aún a restringirse en extremo porque hay una necesidad de dar. Y en realidad no necesitamos buscar cómo dar. Estamos rodeados de tantas necesidades. Hay en torno a nuestro tanta necesidad que no tenemos que ser convencidos para dar. En realidad, nunca nos vamos a cansar de dar. De hecho, Pablo dice que el amor es una deuda. Y alguien agregó que es una deuda impaga. Siempre vamos tenemos a quien amar y siempre habrá una forma como manifestar ese amor, que es dando. Entonces quiero resumir que la vida cristiana de la que tanto estamos hablando es una vida espiritual, es la vida de Cristo que nos da el Espíritu Santo que mora en nosotros, es una vida que se caracteriza por el amor de Dios y por el poder de Dios, porque exigir las demandas que nos urge por el amor de Dios no lo podemos hacer en nuestra fuerza, en nuestra carne, como dice las Sagradas Escrituras, si es que no contamos con la fuerza, con el poder
que el Espíritu Santo nos da para hacer lo que la situación requiere de nosotros. Son tantas las situaciones que confrontamos día a día. Ahora, hay un pasaje en el cuarto libro del Nuevo Testamento, que es el libro de Juan, en el capítulo 7, en una de las tantas fiestas que el judío celebraba durante el año eclesiástico. Dice la palabra en el versículo 37 al 39. El que cree en mí, dice Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ese torrente de agua fresca, como el Señor se refiere a la vida cristiana, es el agua que necesita el mundo, la sociedad de nuestro tiempo y de siempre en realidad. Ese torrente de vida, vida sobrenatural, vida que por la gracia de Dios nos es dada a manifestar, es lo que necesita mi amigo, mi hermano, mi vecino, mi compañero de trabajo, el mundo, para que haya un reverdecer, para que florezcan vidas en esperanza, vidas que caminen ahora en una nueva dimensión, vidas que transformen vidas. Yo recuerdo cuando comencé a caminar con el Señor. En los primeros días mi madre se manifestó muy contraria, muy opuesta a mi cambio de religión, como ella llamaba. Pero pronto, sin que yo me percatara, ella comenzó a darse cuenta de algunos cambios. Mi hermano menor, Jorge, estaba andando en un tiempo de muchos problemas. Y recuerdo bien que uno de mis tíos visitó nuestra casa y me dijo, entre otras cosas, me dice, ¿por qué no te llevas a tu hermano a tu iglesia? A ver si a alguien lo cambian como a ti. El cambio no es algo que nosotros producimos. Ese es el cambio que hace el Espíritu de Dios. ¿Acaso usted conoce, quizás usted sabe de primera mano, los cambios dramáticos, los cambios extraordinarios, maravillosos, operados en algún amigo, en algún familiar, en algún conocido, que desde que entraron a la vida cristiana hubo un cambio extraordinario? A veces me dicen, allí en su iglesia donde cambian la gente, en la iglesia no cambia nada, a nadie. El único que cambia es Dios, que cambia las vidas, que transforma las vidas. Y el cambio viene cuando usted entrega su vida a Jesucristo, cuando usted reconoce que la vida que lleva no es esa vida que usted anhela. Cristo es la esperanza, Cristo es la vida de la vida cristiana. Entréguele su vida a Él y reciba la vida de Cristo y comienza a vivir la vida cristiana. Yo quiero orar por usted en este momento. Si quiere entregar su vida al Señor Jesucristo, por favor, ore conmigo. Y si usted ya es cristiano, ore para agradecerle a Dios y para pedirle dirección de manera que usted esté seguro que está dando los pasos para alcanzar el nivel y la medida del prototipo de su vida cristiana, que es Cristo mismo. Oremos. Padre y Señor nuestro, te agradezco por la oportunidad de haber compartido tu palabra. Te pido ahora, Señor, que tu misericordia y tu gracia alcancen a todos cuantos están escuchando esta palabra. Si es persona que no te conoce, que quizás vive agobiada, desesperada,
por la situación, por la clase de vida que está llevando. Señor, ayúdale. Padre, manda tu espíritu para que persuada a esta persona, varón o dama, para que reconozca que por sí mismo o por sí misma no va a lograr nada. El cambio lo haces tú. La vida que anhela él o ella ya la vivió Cristo y le entregó en la cruz. Ayúdale para que se rinda a ti. Entra a esa vida, entra a ese corazón y comienza a vivir en él o en ella. Ayuda a mi hermano que está esforzándose. A lo mejor está pasando tiempos de confusión en cuanto a cómo debe determinar su caminar contigo. Ilumínale y ayúdale para que tenga certeza que todo cuanto está haciendo o cuanto debe hacer de hoy en adelante sea de tal manera que tenga certeza que está caminando en dirección a lograr la medida, la estatura, la plenitud de la estatura del prototipo que es el Señor Jesucristo. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias, porque hemos orado en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Soy